en el verdadero significado de la Navidad. Ya que estamos en Navidad, pues aprovechamos para meditar y reflexionar en esta verdad. En este mes, y aún en el mes pasado, hemos estado leyendo el libro de Isaías, el libro de Isaías. Este libro a mí me parece hermosísimo. Si no lo ha leído, se está perdiendo de unas verdades maravillosas, porque Isaías es el profeta que más anunció la venida del Mesías. Es el profeta que nos revela lo que iba a suceder. 700 años, óigame bien, 700 años antes de que naciera el Salvador, ya había alguien que estaba anunciando la venida del Señor. Y ese es el profeta Isaías. Otros profetas también anunciaron esta verdad, Ezequiel, Zacarías, Amós, pero el que más fue Isaías. Así que les recomiendo, si no lo han leído, que lean el libro de Isaías. Es maravilloso. Y en él vamos a encontrar verdades acerca de la venida del Señor. Como les decía, Isaías vivió 700 años antes de Cristo y ya nos estaba dando señales de un Salvador. El tiempo en que vivió Isaías fue un tiempo muy duro, de una situación social muy tremenda, mucha tiniebla espiritual, mucha adoración a ídolos. Y es en ese ambiente espiritual y social tan difícil donde Dios levanta a un profeta, el profeta Isaías. Y debido al pecado de idolatría de la región de Israel, Dios les dice que va a enviar a el rey de Asiria para destruir, para que haya guerra allí en el pueblo de Israel. Es una disciplina de parte de Dios por el pecado que había en Israel, por la rebeldía del pueblo de Israel. Pero a través del profeta Isaías le dice que hay una promesa de bendición en medio de toda esa tribulación, en medio de todo ese desenfreno también que había allí. Dios les da una promesa y por eso dice: consuélense, porque va a venir un Salvador, que es el Mesías. Vamos a mirar en Isaías 7:14. El Señor da una señal precisamente de esa promesa que Dios le está dando al pueblo de Israel. Dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, ¿cómo? Emanuel. ¿Qué quiere decir Emanuel? Dios con nosotros, ¿sí? Allí Dios estaba dando una promesa. Dice que iba a venir una virgen y que esta virgen iba a concebir un hijo especial. ¿Por qué especial? Porque ese hijo era el Hijo de Dios, Dios con nosotros. Y esa promesa se cumplió 700 años después que fue dada al profeta Isaías. Se cumplió en la Virgen María, que todos conocemos, ¿sí? Dice en Lucas 1, del 26 al 38, dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida,
el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Imaginémonos esta escena tan maravillosa. Allí en una ciudad pequeña de Nazaret estaba una jovencita, una virgen, María. Imaginémosla de pronto allí en la cocina, trabajando en sus placeres, y dice que de pronto ella vio que se apareció un ángel, el ángel Gabriel. Imagínense qué impresión, ¿cierto? Cuando de pronto usted está en la cocina y viene alguien y le habla. A mí me ha pasado que estoy en la cocina y de pronto llega mi esposo y no siento que llega y me habla y pues me asusto, ¿sí? Imagínense si esto es con una persona, ¿cómo será con una revelación espiritual como le sucedió a María con el ángel Gabriel? Algo tremendo, ¿sí? Dice que la impresión de María primeramente, ¿cuál fue? Temor, se asustó, ¿sí? Pero el ángel le dice: tranquila María, no temas, no temas porque vengo de parte de Dios. Y le da el mensaje y le dice: salve muy favorecida. El Señor le está diciendo: María, tú has sido favorecida. Como quien dice, te ganaste la lotería, María, ¿sí? Has sido favorecida. Y yo quiero decirle una cosa: usted y yo también hemos sido favorecidos con la bendición de Cristo en nuestras vidas. Así como María fue favorecida, usted y yo también somos favorecidos. Le dijo: salve favorecida, el Señor es contigo. Por eso es que es favorecida. María no es favorecida por su bondad, por sus propias obras. Ella fue favorecida porque el Señor vino a morar en su vientre. Le dijo: el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. ¿Sabe por qué es bendita? Porque el bendito iba a morar en ella. Y usted y yo también somos benditos. Tú eres bendita porque el Señor mora en ti, el bendito mora en ti. Entonces el ángel le dijo: María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Sabe qué significa gracia? Significa el amor inmerecido. Gracia significa la misericordia de Dios en nosotros que no lo merecemos. María llena es de gracia no por su condición humana, aunque Dios la escogió por ser una mujer de virtud, pero la gracia que tenía María es porque Dios derramó su gracia en ella, porque Dios la escogió para ser la madre humana del Salvador. Y la gracia de Dios también reposa en nosotros, porque Dios nos escogió también para que en nosotros morase su Hijo, el Salvador. ¿Qué más le dijo el ángel? Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esta parte de la profecía todavía no se ha cumplido. Se cumplió lo que habíamos visto anteriormente acerca de María, pero esta parte aún no se ha cumplido. Está por cumplirse esta profecía, porque él, si será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios, dice, le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esto va a suceder cuando el Señor venga por segunda vez. Pero María le dice al ángel:
¿y cómo será esto? El ángel le dijo que ella iba a recibir al Hijo de Dios en su vientre. María no sabía qué era lo que estaba pasando, ¿sí? Y toda asustada le dijo, pero ¿cómo va a ser esto? Y yo no conozco varón. Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Muchas veces no entendemos los propósitos de Dios. María no entendía en ese momento lo que el ángel estaba diciendo. Y el ángel trata de explicarle. Y aún le explica diciéndole que ya a su parienta Elizabeth, que ya tenía edad madura, ¿sí? Ya ella aún era estéril, dice que Dios también la visitó y ella quedó embarazada. Dice, porque nada hay imposible para Dios. Y yo quiero que usted también declare eso en su vida. Nada hay imposible para Dios. Dios, tenemos un Dios grande y poderoso, y a ese Dios nosotros tenemos que creer que realmente no hay imposibles para Él. Dice allí en la palabra de Dios que María entonces aceptó lo que el ángel estaba diciendo y dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. A mí me llama la atención de este pasaje la disposición de María para aceptar el plan de Dios. Eso conllevaba tenía muchas consecuencias. Ustedes saben que María estaba ennoviada, dice allí desposada, o sea que todavía no era la esposa de José. Y en ese tiempo, si una mujer engañaba al futuro esposo con otro, este podría señalarla y era apedreada. Eso sucedía en ese tiempo. Pero María no tuvo, digamos, en cuenta esas circunstancias. Ella dijo, Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y Dios la respaldó, porque ese mismo ángel Gabriel, en Mateo encontramos cómo le habla a José, que iba a ser el esposo de María, porque José pensaba dejarla. Pero el ángel le dice en sueños que no la deje, porque lo que hay en su vientre es del Espíritu Santo. Entonces fíjense cómo Dios nos respalda cuando nosotros le obedecemos. María le dice, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Mire, el sentido de la Navidad no solamente es una fiesta más. La Navidad no solamente son regalos, fiestas, cohetes, rumba, ¿sí? Y aquí en Cali, principio de feria. No, la Navidad es disponer nuestro corazón para decirle, Señor, también hágase conmigo conforme a tu voluntad. La Navidad es también rendirle mi vida a Dios, rendirle mi vida a Cristo Jesús, así como lo hizo la Virgen María. Vamos a ver los nombres de ese hijo que iban a nacer. Cuando nos van a hacer un hijo, ustedes, los que son padres, qué importante es el nombre que le vamos a poner, ¿cierto? Y concertamos con el esposo, con la familia, ¿qué nombre le vamos a poner? Y unos hacen una lista de estos nombres porque queremos escoger lo más bonito para nuestro hijo.
lo más acorde, y que fíjense que los nombres llevan un detalle, una característica especial para esa persona. Cuando iban a ser mi hija, escogimos varios nombres y el Señor nos dio a ponerle Angélica María. Y después, con el tiempo, miramos que su nombre significa mensajera celestial. Angélica significa mensajera celestial. Entonces fíjense, cuando uno les dice Angélica, le estoy diciendo mensajera celestial, ¿sí? Ustedes recuerdan cuando el Señor estuvo con Pedro. ¿Cómo se llamaba Pedro? Simón, ¿sí? Que quiere decir una caña soplada al viento. O sea, va de aquí para allá. Pero el Señor le dice, ya tú no te llamarás Simón, sino que le pone por nombre Pedro, que significa Petros, piedra, ¿sí? Algo firme, seguro. Mire, los nombres tienen un mensaje muy especial. Y por eso Dios le da nombres a su hijo. A María, a través del ángel, le dice, y tendrás un hijo y llamarás su nombre ¿cómo? Jesús, le dice, ¿sí? A María le dice que se llamará Jesús. Lo vimos en el pasaje anterior. Dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Qué significa Jesús? Significa Salvador, ¿sí? Emanuel, ¿qué significa? Dios con nosotros. Jesús significa el Salvador, el que salva. Jesús es el Salvador de la humanidad. Pero si miramos en Isaías, también Dios le da otros nombres, ¿sí? Ahora los vamos a ver. Como les decía, es importante el nombre que nosotros le pongamos o que le pusimos a nuestros hijos, porque ellos, ese nombre está significando algo. Muestra el carácter de la persona también. Hay padres que le han puesto a sus hijos unos nombres tremendos, ¿cierto? Nepomuceno, Aristóbulo, ya esos nombres, ¿cierto? Pero y de pronto la persona dice, no, ya yo no quiero ese nombre, y hoy en día puede ir ante un notario y cambiarse el nombre, ¿cierto? Aunque hay otros que se han cambiado el nombre por fanatismo, diría yo. Escuché del caso de una persona que tenía un nombre normal y se lo quitó, y esto es cierto, y se puso Deportivo Independiente Medellín. ¿Recuerdan? Eso salió por la televisión. Deportivo Independiente Medellín, se cambió el nombre. ¿Qué indica ese nombre? Que es un fanático por el fútbol, ¿cierto? Y específicamente por ese equipo. Hay otro que también se cambió el nombre y se puso Dólar. Imagínense. O sea, es una persona que está atrayendo los dólares, ¿no? Y ahora más que está subiendo. Entonces fíjense cómo el nombre está influenciando en algún aspecto de nuestra vida. Así que si no sabe qué significa su nombre, averígüelo, porque eso está también influenciando en nuestra propia vida. Asimismo, el Padre escogió nombres para su Hijo, y en Isaías capítulo 9, versículo 6, está otra de las promesas de Dios para su pueblo, para nosotros. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Ahí hay 5 nombres que están indicando características claves del Hijo de Dios que vendría a este mundo. Empecemos mirando qué significa admirable. ¿Qué es algo admirable? ¿Sí? Es algo fantástico, algo milagroso, algo extraordinario. Y es que algo extraordinario iba a suceder cuando viniera
ese niño a este mundo. Algo maravilloso, es un milagro, porque el que la Virgen María concibiera sin tener relación con varón, eso es único.